¿Sí? Ok, ok. Bueno, pues como os contaba, bueno, mi nombre es Laura, para los que no me conocéis, yo soy terapeuta ocupacional y he trabajado, bueno, ahora mismo me dedico a la formación, pero de experiencia profesional he trabajado en centros de día y en residencias con gente que tenía Alzheimer, ¿vale? Entonces, según vas trabajando y te vas formando, te vas dando cuenta que al principio parece como una enfermedad como muy complicada y muy compleja, pero es como todo, según vas teniendo información, vas conociendo síntomas y vas conociendo herramientas, pues al final se puede hacer como una enfermedad muy llevadera, por así decirlo. Entonces, mi intención con las formaciones que doy y con estas charlas es un poco poner un poquito de luz, ¿no?, en el camino de las personas que les acaban de diagnosticar que a un familiar suyo le acaban de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer y no saben muy bien para dónde tirar, cómo actuar, hacia dónde ir. Entonces, pues bueno, es un poquito como una guía para poder adentrarte en el mundo del cuidador, que es un mundo, si los que estáis aquí, alguno tenéis, seguramente todos o habéis trabajado o tenéis a alguien diagnosticado con Alzheimer o sospecháis que alguien de vuestro entorno tiene Alzheimer o algún tipo de demencia, ¿vale? Pues me imagino que ya tendréis esa preocupación, esa incertidumbre, esos nervios, ¿no? ¿Qué hago con el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que esto sea más llevadero? Entonces, pues bueno, esta charla es un poquito unos pasos y una guía para empezar ese camino, ¿vale? Me gustaría empezar, bueno, yo que soy un poco, a mí me gusta mucho interactuar y yo he traído muchas cosas, ¿vale? Entonces voy a usar algunas cosillas aquí que irán apareciendo por cámara, no os asustéis, ¿vale? Entonces, lo primero que os quería explicar, ¿vale?, es un poco qué es el Alzheimer, ¿vale? Como todos os podéis imaginar, ¿no?, este es como el cerebro, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto que le he quitado a mi sobrina, que os voy a enseñar por aquí, ¿vale? Esto quiere ser una neurona, ¿vale? Sabéis que el cerebro está todo formado de neuronas, ¿vale? Las neuronas son como una especie de bolitas que tienen unos pinchitos que, espera, voy a coger el otro color, que este el negro con el pelo no se ve, que se van enganchando unas a otras, ¿vale? De estas hay millones y millones y millones y millones en el cerebro, ¿vale? Entonces las neuronas están todas enganchadas entre sí y forman este cerebro de aquí, ¿vale? Que es, a ver, lo pongo aquí, ¿vale? Que os imaginéis. Imaginaros que esto es un cerebro, ¿vale? Y esto, aquí han cabido unas poquitas, pero está lleno de millones y millones y millones de neuronas, todas ellas enganchadas entre sí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen estas neuronas? Pasar información, ¿vale? Pasan información entre ellas de unas a otras. Información como todo tipo de información. Ahora mismo me están pasando cuánta cantidad de gente hay aquí, me están dejando leer el chat, me están viendo lo que hacéis, interpretar cada cosa que hacéis vosotros, mover los pies aquí por debajo porque estoy un poquillo nerviosa con la conferencia, ¿vale? Es como, eso es lo que hacen las neuronas. La información se la pasan entre ellas y nos transmiten una información. ¿Qué pasa con el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad del cerebro, ¿vale? Es una de las cosas que más nos cuesta comprender cuando empiezas a trabajar y cuando eres cuidador, porque no es como una lesión medular, que te quedas en una silla de ruedas y no te puedes mover. Eso se ve, eso es algo muy orgánico, se ve. Sin embargo, el Alzheimer es una enfermedad que no se ve. Tú interpretas las conductas que tiene la persona a la que estás cuidando, pero tú no estás viendo su cerebro, viéndole qué le pasa. No es una pierna rota, no es un tipo de enfermedad que se vea. Por eso muchas veces los síntomas muchas veces es como nos generan muchas dudas, ¿vale? Es como esto es personalidad, esto es enfermedad, ¿no? A mí me dicen muchas veces los cuidadores, no, esto no es la enfermedad, esto lo hace porque quiere. O esto lo hace para hacerme de rabiar, o esto lo hace porque no se solidariza conmigo. Yo le estoy cuidando todo el día y él me lo hace a posta. Pues bueno, es un poco una manera de ver que no, o sea, no es una enfermedad que no se ve, pero está ahí. ¿Qué pasa? Con el Alzheimer lo que hace es, seguramente los que habéis leído de Alzheimer habéis oído hablar de la beta-amiloide y del tau, que son dos proteínas que se acumulan en el cerebro. Una de ellas lo que hace es, se queda entre las neuronas, ¿vale? Entre estas bolitas, se va quedando entre ellas y va haciendo que las conexiones no sean tan buenas. Y luego tenemos la proteína tau, que lo que hace es acumularse dentro de la propia neurona
y empieza a deteriorar, hace que las conexiones entre neuronas se vayan perdiendo. Por eso se dice que el Alzheimer es una enfermedad progresiva, ¿vale? No es que de la noche a la mañana no recuerdes, o no es que de la noche a la mañana, no, es que ayer comía, es que hoy comía solo y mañana no come solo, ¿vale? No, es como lentamente se van perdiendo como estas patitas, estas conexiones entre neuronas, la persona deja de tener esa capacidad o esa habilidad para hacer ciertas cosas, pero no es algo de repente, o sea, es algo que va va lentamente, depende también de cada caso, ¿vale? Porque ya, bueno, no sé si sabéis, pero hay algunas cosas, pues a lo mejor el tener una enfermedad previa o la edad, muchas veces a la gente que ya diagnostican los Alzheimer que son más jóvenes, la enfermedad, el curso de la enfermedad suele ser más rápido, sin embargo, pues si te da Alzheimer a lo mejor a los 80 y muchos, 90, ¿no? Pues como todo el metabolismo y todo el cuerpo va como más lento, ¿no? Entonces los síntomas igual, el deterioro va siendo como más progresivo, más lento, ¿vale? Entonces se dice que es una enfermedad progresiva y que es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa degenerativo? Pues que por ahora y desgraciadamente no tiene cura. O sea, ahora mismo no hay ningún medicamento conocido que pueda frenar el avance del Alzheimer. Sí que hay, que lo comentaremos luego cuando hablemos de las herramientas para manejar el Alzheimer, sí que hay enfermedades que al principio, sí que hay medicamentos que al principio de la enfermedad pueden disminuir un poco los síntomas, ¿vale? Pero los síntomas cognitivos, ¿vale? Que ya veremos también la diferencia de síntomas cognitivos y síntomas conductuales. Eso es un... O sea, ¿el qué? Yo oigo un ruido por ahí, sí, un poquillo raro. Ahora, vale. Entonces, perdón, que me he perdido ahí un poco. De ahí el concepto de que es degenerativa. O sea, que al final, dure los años que dure la enfermedad, que veremos también lo que duran las fases de la enfermedad más o menos, es una enfermedad que no acaba en la muerte, o sea, no te mueres de Alzheimer, te mueres de las complicaciones que te produce la inmovilidad del Alzheimer, porque no sé si sabéis, pero bueno, al final, claro, igual que dejas de recordar o dejas de comer, también cuando la gente lleva mucho tiempo, mucho tiempo, al final también dejas de caminar y ese tipo de, todo tipo de actividades. Al final, la desconexión entre las neuronas es tal, ¿no?, que al final acabas haciendo básicamente lo básico, que es respirar y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el concepto de degenerativo, ¿vale? Entonces, por eso ahí el enseñaros aquí el cerebrillo este que le he robado a mi sobrina. Entonces, ¿cuánto dura la enfermedad? Pues depende. Hay muchos... depende de la persona, que es una de las cosas también que vamos a ver en la charla, que es una de las claves, ¿no? El conocer a la persona que estás cuidando. Pues depende mucho de su estado físico, depende mucho de su estado, de su reserva cognitiva, de que si era antes una persona activa o no, ¿vale? Y luego, pues de factores. Hay gente, pues que, no sé, durante el Alzheimer se le cruza cualquier otro tipo de patología y entonces, pues bueno, el curso de la enfermedad cambia. Se suele dividir la enfermedad en 3 fases, ¿vale? Bueno, a lo mejor también hay otros, depende un poco de la bibliografía pero bueno, las etapas son las mismas, solo que hay gente que lo divide en 3 fases y hay gente que lo divide en 7, ¿vale? Pero bueno, yo he cogido la versión reducida, que también es la más habitual, ¿no?, de las 3 fases. Existe una fase preclínica, o sea, que sería como una fase 0, por así decirlo, en la que dicen, es que me comentaba el otro día una mujer que me llamó la atención, ¿no? Me dijo, es que me ha dicho el neurólogo que mi marido tiene Alzheimer desde los 40 años y no lo he entendido. Entonces, hablando con esa mujer le expliqué, ¿no? Es como, hay muchas teorías, bueno, no son teorías, o sea, estudios científicos que dicen que los cambios en el cerebro se pueden producir, o sea, que la desconexión entre estas patitas de las neuronas, ¿sabes?, se empiezan a producir incluso 20 años antes de empezar a notar síntomas. Entonces, esa es como la fase preclínica que llaman de la enfermedad, ¿vale? Entonces, esa sería como la fase 0. Luego tendríamos una fase inicial, ¿vale? Os voy a dar años, pero son años orientativos. Ya os digo, de media, se dice que el Alzheimer dura de 8 a 10 años. También pasa que hay gente que a los 5 años, por otras causas, fallece, y hay gente, yo conozco casos de incluso 20 años de enfermedad, ¿vale? Entonces, mirar también un poco la alternativa de las...
o sea, que los márgenes son bastante amplios, por así decirlo, ¿vale? Entonces, los números que yo os voy a dar de las fases ahora también son muy orientativos, ¿vale? La primera fase, que sería una fase inicial, es más de la que vamos a hablar en la charla de hoy. Sería una fase inicial que dura de entre 1 a 3 años aproximadamente, ¿vale? Es una fase inicial en la que empiezan a fallar especialmente 3 funciones cognitivas, que son la memoria, el lenguaje y la orientación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad empieza como con pequeños despistes, pequeños fallos, el no saber llevar las citas del médico, por ejemplo, el empezar a perder cosas en casa, ¿no? Cuando tu familiar empieza, no encuentro esto, no encuentro lo otro, o no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me pasaba mucho lo de, voy a guardar esto aquí, pero no quiero que se me olvide dónde lo he guardado. Que dices, voy a guardar esto aquí para que no se me olvide. Y luego se te olvida dónde lo has guardado, ¿no? Pues es como un poco esa sensación, pero mucho más, o sea, sin la capacidad de recordar dónde lo has guardado luego, ¿vale? Son esos pequeños fallos. Por ejemplo, una señora me comentaba que empezó a notar fallos en su madre porque me decía, dice, es que un día fui a su casa, abrí la nevera y tenía 6 paquetes de pollo. O sea, había ido a la carnicería y las 6 veces que había ido había comprado pollo. Tenía como en su cabeza el run run de tengo que comprar pollo, pero no se acordaba que ya lo había comprado la vez anterior y era como que lo compraba continuamente, ¿no? Ese tipo de fallos. Pues no sé, sí, lo que os cuento, ¿no? Lo de perder cosas, el empezar a ser como repetitivos con temas muy recurrentes. A lo mejor están preocupados por algo más que darle vueltas a ese tema, hablar de ese tema, preguntarte por ese tema, ¿no? Es como ese tipo ahí de rum rum, por así decirlo. Eso con respecto a la memoria. Con respecto al lenguaje, los fallos que se empiezan a observar es un fallo que se llama la anomia. ¿Sabéis la sensación esa de cuando estás hablando que tienes una palabra en la punta de la lengua pero que no te sale? ¿Sabes? Como la tienes ahí, que la tienes en la cabeza, que te da vueltas, pero no te termina de salir. Pues eso es la anomia, ¿no? Cuando empiezas a no saber dar nombre a las cosas, ¿vale? Empieza muy leve, como os he contado al principio, es como degenerativo. Empiezas con ese tipo de fallos y luego continúas. El lenguaje comprende tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito, ¿vale? Se pierde antes el lenguaje escrito, o sea, la capacidad de escribir se pierde antes que la capacidad de hablar, ¿vale? Pero también, cuando hablo de perder capacidades, son capacidades, es una enfermedad muy larga que se pierde muy a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego la orientación, ¿vale? Cuando hablamos de orientación, hablamos de 3 tipos de orientaciones. La orientación en el tiempo, la orientación en el espacio y la orientación personal, ¿vale? La orientación en el tiempo es, pues, el recordar, ¿no? El qué día soy, hace cuántos días ha pasado esto. No, a mí me pasaba mucho con mi abuela, me pasaba que me llamaba y me decía, Laura, ¿qué día soy? ¿Martes o domingo? Que era como, bueno, pues es una diferencia un poquito grande, ¿no? Pero el saber, ¿no? El no saber en qué día estás y el no tener la capacidad de ir al calendario o el tener el recurso, ¿no? de buscar en la tele, de tal, ¿no? Como, bueno, mi abuela tenía el recurso de coger el teléfono y llamarme a mí, que eso también es bueno, ¿no? En plan de... Pero bueno, es eso, no eres capaz de orientarte en el tiempo. Esa es la primera orientación que se pierde. La segunda orientación que se pierde es la orientación espacial. El de repente ir andando por la calle y tener ese puff, así como un corte que dices, no sé dónde estoy, ¿no? Y el no saber volver a tu casa, o que a lo mejor al principio te dura 4 o 5 minutos, ¿no? Y luego te reenganchas y ya dices, ah, pues voy por aquí, voy por allá, pero es como esa capacidad se va perdiendo a lo largo del tiempo hasta llegar, pues en la fase moderada o la fase avanzada, ¿no? De llegar incluso de no saber orientarte en sitios conocidos, ¿vale? Y luego la orientación personal. La orientación personal es la que se encarga, ¿no? de acumular todas nuestras vivencias personales, ¿no? Tu nombre, tu edad, tu dirección, tus familiares, ¿no? Todo lo que te define como persona, a ti y a tu entorno cercano, a todos tus familiares, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que es la orientación es como la que más tarda en perderse, ¿no? Es como, al final, sí que es verdad que dejan de recordar a su entorno, o sea, que no son capaces de reconocer a su entorno, pero es algo que se pierde muy, 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 muy a lo largo del tiempo, ¿vale? Esos son 3 de los síntomas principales, ¿no? Que más te empiezan a dar pistas de que algo está pasando, ¿no? En una fase inicial. ¿Qué pasa en una fase moderada? Que todos esos síntomas se van agravando,
¿no? Es como, por ejemplo, con respecto a la memoria, se pierde antes la memoria que se llama a corto plazo, ¿no? El recordar lo que te ha pasado hace poquito. Por ejemplo, empiezan los fallos de, imaginaros, estos son números orientativos, ¿eh? Imaginaros que te pasan 100 cosas al día, ¿vale? Pues al principio empiezas olvidando 5 cosas, ¿no? Cuando empieza la enfermedad vas teniendo como unos olvidos de cosas y de cosas muy inmediatas, de lo que te ha pasado hace muy poquito, ¿vale? Y según va progresando la enfermedad, ¿vale? Como vas olvidando como, es que no sé, así como marcha atrás, ¿vale? Es como, empiezas si imaginaros que te da el Alzheimer a los 80 años, por ejemplo, o a los 80 años, pues tu memoria empieza a retroceder hacia los 79, 78, 77, 76, 75, ¿vale? Va como para atrás. Por eso decían, me hacía mucha gracia porque los familiares muchas veces me dicen, no, es que se acuerda de lo que quiere. Es como, no se acuerda de lo que quiere, se acuerda de lo que puede, de lo que su memoria, de lo que sus neuronas, las neuronas que forman la parte del cerebro que compromete que hace funcionar la memoria, es lo que le dejan recordar, no es lo que quiere. También es verdad que es algo que ayuda mucho a entender esto, es que una cosa es acordarte de datos y otra cosa es acordarte de emociones. La memoria emocional es la última que se pierde. Entonces, si le ha pasado un evento a la persona que le trastoca mucho, es muy probable que le esté dando vueltas todo el día y que de eso sí que se acuerde, ¿vale? Pero de cosas superfluas como que has desayunado, que has comido o quién te ha llamado ayer por teléfono, a lo mejor esas cosas son las que primero se empiezan a olvidar, ¿vale? En una primera fase, en una fase inicial de la enfermedad, lo que se empieza a perder es esa, ¿no? Es como la memoria a corto plazo. Luego, según va avanzando la enfermedad, ya os digo, vas como retrocediendo. Por eso, si le sacáis temas de conversación sobre cuando eran pequeños, cuando iban al colegio o el día de tu boda, tal, seguro, o sea, son cosas que se recuerdan y que es lo último que se pierde, ¿vale? Eso en la primera fase. Hay muchos más síntomas de los que hablaremos ahora, pero bueno, tengo que acotar un poco porque si no, no se nos hace eterna esta charla. Una segunda fase, ¿vale? La segunda fase a la que llamamos una fase moderada, ¿vale? En esta fase, ¿qué pasa? Que todos los síntomas de la enfermedad, tanto los cognitivos como los conductuales, se van agravando. Si recordáis el cerebro, o sea, va habiendo menos conexiones entre neuronas, entonces se van perdiendo capacidades, se recuerda menos, el lenguaje se va afectando más, se afecta la atención, la percepción, el comprender el entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, al tener menos capacidad, va disminuyendo sus habilidades, ¿no? Sus habilidades en el día a día, sus actividades de la vida diaria, que llamamos los terapeutas. Entonces, lo que antes hacía independientemente, ahora va a necesitar ayuda. Por ejemplo, si antes era capaz de, en una fase moderada empiezan a aparecer a lo mejor los problemas de vestido, ¿no? En plan de, es que va al armario y aparece, yo me acuerdo una vez en el centro, nos apareció una mujer en pijama. En plan de, se había levantado y se había bajado al autobús y había venido al centro en pijama. Entonces, ese tipo de concepto de me tengo que vestir, o si es verano o invierno, ¿no? En plan de, pierdes un poco la habilidad de relacionar el tiempo que hace con la ropa que necesito ponerme, o a lo mejor un poco el orden de las prendas, o no tengo ya tanta atención como para ponerme la ropa por delante o por detrás, que son fallos que todos cometemos de vez en cuando, ¿no? Lo típico, ¿no? De te van a regalar algo porque vienes con la ropa al revés, pero me refiero cuando es algo como mucho más habitual, ¿no? Esos son, pues, el tipo de fallos que empiezan a aparecer en una fase moderada, ¿no? O sea, el fallo en el día a día se va viendo más comprometido. Pasa muchas veces en esta etapa, es muy común que empiecen los fallos a la hora de la higiene. No es como, ellos siempre tienen la sensación de que, no todo el mundo, cuidado, yo lo que estoy hablando son generalidades y cosas frecuentes. No a todo el mundo le pasa lo mismo, por supuesto, ¿vale? O sea, que no, tampoco es en plan de todo el mundo pasa igual. No, más o menos, ¿vale? Entonces, pues fallos, pero no porque no se quieran, o sea, tienen la sensación, ¿no? Como ya no calculas bien el tiempo, como tu memoria, como tu orientación temporal empieza a estar deteriorada, ya no controlas cada cuánto te has duchado, ¿vale? Entonces es como, tú les dices, fulanita, vamos a bañarnos, o vamos a la ducha, o te toca baño, o te toca tal, y es como, no, si yo ya me he duchado. Ella tiene en su cabeza el concepto de yo soy una persona limpia, o sea, yo me ducho frecuentemente. Lo que pasa, ella tiene su concepto de sí misma, lo que pasa que
no recuerda exactamente hace cuánto. Entonces, pero como se sabe, una mujer limpia dice, no, yo ya me he duchado. Entonces, ¿no? Una de las herramientas es jugar con él. Dicen muchas veces el no enfrentarte, ¿no? A ese tipo de situaciones, en plan de no intentar convencerla de que lleva un mes sin ducharse, sino envolverle en la situación e intentar distraerla para llevártele al baño y como que cuele la actividad, por así decirlo, ¿vale? Eso sería como una fase intermedia, ¿no? Es como se van perdiendo capacidades, vas necesitando más ayuda. Claro, en el momento en que te falla la memoria, te va fallando también la orientación, te va fallando el concepto del día que es, te va fallando también, pues al final, todas las capacidades, ¿no? Entonces, claro, algunos de los síntomas conductuales que empiezan, pues son como la ansiedad, la frustración, el miedo, claro, tú imagínate, si llega un momento de la enfermedad en el que no sabes reconocer el entorno en el que estás, pues es como que te vuelves un poco más temeroso, por así decirlo, ¿no? Te vuelves más inseguro. Entonces empiezan a aparecer también síntomas conductuales que van afectando a la hora también de realizar las actividades, ¿vale? Esa sería como una segunda fase, ¿no? Donde la persona va siendo más dependiente, pero todavía es capaz de realizar muchas actividades por sí mismo. Y luego llegaríamos a una tercera fase, que es como, la tercera fase es como una dependencia más severa, que es donde las funciones cognitivas y los síntomas conductuales también, como que ya te impiden realizar con independencia muchas de las actividades de la vida diaria, ¿no? Ya vas necesitando una supervisión constante para todo. Perdón, se me ha olvidado decir, la fase moderada, para que veáis un poco los rangos y los márgenes de tiempo, ¿no? Te dicen que puede durar desde 2 a 8 años. O sea, imaginaros también un poco cómo puede variar dependiendo del estado físico de la persona, ¿vale? Y luego la última fase, que sería la fase de más dependencia, donde seguramente, no sé si lo habréis oído tal, pero bueno, ya el paciente ya muchas veces, ¿no? Es como la fase de encamamiento. Ya no es capaz de andar, no es capaz de comer, se ven situaciones donde hay que poner las sondas nasogástricas o estomacales porque ya no pueden comer y tal. Pero bueno, es una fase muy, muy, muy avanzada. ¿Cuánto dura esa fase? Pues dicen, ya os digo, es que los rangos son muy amplios. De 1 año, imaginaros, ¿no? Al final la persona fallece, pero por las complicaciones de ese encamamiento, ¿no? Te dejas de mover, el intestino se deja de mover, la capacidad respiratoria disminuye, y entonces ahí es cuando ya la persona se va apagando lentamente, ¿vale? Entonces, esas son un poco las 3 fases en las que dividimos la enfermedad de Alzheimer, más o menos, ¿vale? Después de las fases, ¿vale? Les voy a comentar los síntomas, ¿vale? Tenemos 2 grupos de síntomas. Unos síntomas cognitivos, que es los que os he contado de la memoria, que son todo lo que son las funciones cognitivas superiores. La memoria, la atención, la percepción, el cálculo, el razonamiento muchas veces, que se vuelven como un poco cabezones, ¿no? En plan de tú le quieres demostrar una cosa o le quieres decir, no, pero si es que pasa en la fase moderada, ¿no? En plan a la hora del desayuno. No, si yo ya he desayunado. O sea, y es como, ponme el desayuno. Y es como, no, pero si te acabo de poner el desayuno. No, que no me lo has puesto. Y le demuestras por activa y por pasiva, le enseñas la taza, le enseñas que acaba de desayunar, le enseñas el papel de la magdalena, ¿no? De en plan y es como, no, esto no me lo he comido yo, esto no, ¿sabes? Es como, se vuelven un poco rígidos a la hora de razonar, ¿no? Como con mucha fuerza en ese sentido. Espera, que voy a ir ahí, ingresando a más gente. Ahí. Y el razonamiento, os decía, el cálculo, la lectura, ¿no? O sea, todas esas funciones cognitivas son lo que se llaman los síntomas cognitivos de la enfermedad. Y luego están, por otra parte, que, como os contaba al principio, son los que se van deteriorando progresivamente según va avanzando la enfermedad. Y luego, por otra parte, tenemos los síntomas conductuales, que son, un poco por así decirlo, todo lo relacionado con la emoción, ¿no? La frustración, la ansiedad, la agitación, el nerviosismo. Aparecen algunas veces trastornos del sueño, que también es algo muy importante y que hay que tener en cuenta a la hora de cuidar bien durante la enfermedad, porque es algo muy disruptivo luego en el día a día. Trastornos del apetito muchas veces, ¿no? También es algo más físico, también es algo, lo del trastorno del apetito es muy emocional, ¿no? Muchas veces es
por un problema de memoria, de no sé si me acuerdo si he comido o no he comido, entonces como, y también muchas veces es un problema de ansiedad, ¿no? No sé, os podéis imaginar que a mí la ansiedad me da por comer, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, cuando ellos se sienten frustrados, como estás perdido, ¿no? Te sientes como muy desorientado, puede ser que esa angustia también te produzca un incremento del apetito o al contrario, una disminución, ¿no? En plan, hay gente que la tristeza, la pena, ¿no? También la depresión es uno de los síntomas conductuales que aparece durante la enfermedad. Porque hay que pensar que en las primeras fases se tiene conciencia de enfermedad. Tú eres consciente, te das cuenta, ¿no? de los fallos. Al principio sí que te das cuenta de los fallos que tienes, de que te vas perdiendo, de que no te acuerdas, de que la gente a tu alrededor te dice, ¿no? Como que sí, como que no. Espera. Perdón, perdón, es que estoy aquí con mi hermana con la... Vale, perdón. Me he perdido, por favor, reorientarme. Si te das cuenta de las cosas que... Vale, la conciencia de enfermedad, gracias, Antonio. Vale. Entonces, pues, al principio, ¿no? Hay como mucho nerviosismo, como mucho miedo, porque al principio sí que son capaces de darse cuenta de que algo pasa, de que algo falla. Y luego cada uno, que es una de las claves que veremos a la hora de tratar la enfermedad, cada persona lo maneja, lo gestiona, cada enfermo lo gestiona como puede. Hay gente que el darse cuenta de que está fallando, dices, pues mira, es la edad, estoy así, no me pasa nada, y hay gente que lo pasa realmente mal, ¿no? Entonces esa conciencia de enfermedad da como mucha frustración, ¿vale? Entonces, esos son los síntomas conductuales, ¿no? Todo lo que afecta a la conducta. ¿Qué pasa? Que tenemos muchas veces la sensación como que les cambia la personalidad, ¿no? Les cambia mucho los estados de ánimo, que son una de las cosas que, sobre todo en las fases moderadas, son como muy disruptivas en el día a día. O hay veces que parece que están como siempre enfadados, como... No sé si os ha pasado, ahora mismo a los que os veo, es que ahora mismo somos, a ver, espérate, ¿cuántos somos? Somos 14 y veo a 2, 4, 6, veo a 6. No sé si a los 6 que os veo os está resonando esto que estoy diciendo, en plan de... ¿Son síntomas o cosas que habéis vivido, que os han pasado? Sí, tú lo sabes que sí, que hemos tenido una experiencia personalizada que en algunos casos, no en todos, pero sí que ha habido puntualmente cosas que tú has comentado han sucedido con mi madre, por ejemplo. Yo por trabajo sí, claro, porque trabajo en una residencia de mayores, pero también con mi abuela lo estoy empezando a ver también. Sobre todo lo de las dos primeras fases ya está entrando un poquito en la moderada, pero sí, igual. Sí, vale. No digo, pues a ver si os va resonando lo que voy contando, vale. Entonces, pues ya os digo, tanto los síntomas cognitivos como los síntomas conductuales, pues progresivamente, ¿no? Como van decayendo, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Eso es un poco como el resumen de la enfermedad, ¿no? Es el concepto de que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad del cerebro y que es una enfermedad degenerativa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las claves, no? En plan de, después de muchos años trabajando, ¿no? Y viendo a mucha gente con Alzheimer, ¿no? Pues te das cuenta que hay como muchos trucos, muchas herramientas para poder llevar, claro, pensar que cuidar a una persona es un cuidado diario. Mucha gente vive con los enfermos. Hay gente que, bueno, también están... Aquí en España, por lo menos, hay como muchas ayudas, ¿no? En plan de los centros de día, la ayuda a domicilio, pero hay muchos sitios donde lo llaman, o sea, el cuidado es 24/7, son 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, un poco mi objetivo con esta charla es daros un poquito de fe y de esperanza, ¿no? Que muchas veces tenemos como una creencia un poco errónea o una visión un poco demonizada del Alzheimer, ¿no? Y como que hay muchas herramientas y hay muchos instrumentos, muchas cosas que puedes hacer en el día a día para que los síntomas, ¿no? Para acompañar a la persona en la enfermedad y que los síntomas no sean ni tan frustrantes para ellos ni tan frustrantes para nosotros como cuidadores. Entonces, yo he resumido toda mi experiencia profesional hasta el día de hoy, que incluso hoy mismo he aprendido, ahora mismo antes de empezar la conferencia, bueno, os podéis imaginar que estoy apuntada como a 8.000 grupos de Alzheimer en Internet, en Facebook y en todas partes, y he visto un término nuevo que le llaman fibbing,
que lo acabo de verdad que no lo había oído nunca, que es un poco lo llaman fibbing a las mentiras piadosas, ¿no? Que se hacen, ¿no? Unas veces cuando trabajas con gente con Alzheimer es la duda moral esta de, ¿pero qué hacemos? ¿Los mentimos? Imaginaros una persona que se piensa que tiene que ir a trabajar, ¿no? Un señor que ha trabajado toda la vida hasta los 65 años y según el letrero de la memoria, él se levanta por la mañana y piensa que se tiene que ir a trabajar, cuando a lo mejor lleva 20 años jubilado, por así decirlo. Y le está diciendo a su mujer o a su hija o a quien viva con él, no, yo me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a trabajar. Como dices, ¿qué haces? ¿Le recuerdas que tiene Alzheimer, que han pasado 20 años y que no tiene que ir a trabajar? ¿No? Entonces, a ese tipo de mentirijillas que llaman, ¿no? Es como, yo no lo sabía de verdad, o sea, yo lo he hecho un montón de veces en el centro, pero no sabía que se llamaba fibbing. Sí, mentiras terapéuticas. De hecho, perdón. Que yo estuve en una charla que se dio y lo llamaban como un poco mentira terapéutica. Y entonces se hablaba como a crítica a modo profesional, y yo que he trabajado mucho tiempo en Alzheimer, lo he hecho muchas veces. Entonces dices, ¿hasta qué punto se trabaja de fíjate, mira, esa es una de las claves que también, de las 3 claves que os digo, esa es una de las claves que hay que trabajar mucho. Tú como cuidador, el sentirte válido con tus terapias, no con tus terapias, con tu modo de actuar. Muchas veces es como, ¿y qué hago? A mí me ha pasado como profesional y le miento, jolines, pero es que yo le respeto como persona, ¿por qué le voy a mentir? Pero al final te das cuenta que son herramientas terapéuticas, ¿no? Y que no estás mintiendo con una maldad, estás mintiendo con una intención de no generarle un mal. Entonces es como el sentirse seguro de ti como cuidador es una de las 3 claves que ahora veremos, que vamos a generalizar, es una de las 3 claves para hacer un buen cuidado, porque si no es una duda moral, es un debate moral contigo mismo que estás sufriendo todo el día porque estás cuidando a la persona que quieres, pero no sabes si lo estás haciendo bien. Entonces se genera mucha tensión y mucho cansancio y mucho síndrome del cuidador quemado, que los que habéis trabajado o si no habéis oído, o sea, es algo como muy, muy, muy común. Que es también uno de los objetivos de esta charla, ¿no? El concienciar a la gente y enseñar a la gente herramientas para que no acaben con ese síndrome del cuidador quemado. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os decía, todo esto, lo del fibbing viene en que, ya os digo, de todo el tiempo que llevo trabajando, estos 12 años de experiencia, ¿no? Como te das cuenta que hay ciertas cosas que funcionan y las he intentado meter como en 3 grupos, ¿no? Así como un poco resumido para, pues no sé, por si os pueden servir o os pueden ayudar, ¿vale? Entonces, una de las herramientas súper importantes a la hora de trabajar con el Alzheimer, el conocer la enfermedad, ¿vale? Conocer la enfermedad es muy importante, conocer los síntomas y conocer las herramientas para controlar ese tipo de síntomas. Una de esas herramientas, por ejemplo, pues el fibbing que hemos estado hablando, ¿no? Qué cantidad de información le tengo que dar a la persona para generarle frustración o para generarle tranquilidad, ¿vale? En plan de conocer los síntomas te va a ayudar muy bien a planificarte en el futuro, ¿no? Saber qué te va a pasar a lo largo de todas las fases de la enfermedad te va a ayudar mucho a poder como planificar y adelantarte a la hora, para que luego el día a día no sea un caos y que cada día sea una aventura y que no sepas lo que te va a pasar, ¿vale? Entonces, es muy importante conocer eso, conocer la enfermedad, conocer el cerebro, ¿no? Lo que os contaba al principio de no es personalidad, no es que quiera arruinarte el día, no es que quiera enfadarte, no es que quiera no reconocer tu trabajo como cuidador, es que está enfermo. Y entonces, cuando tú comprendes que en el cerebro hay estructuras que están dejando de funcionar, comprendes que ciertas conductas son producto de la enfermedad, no son producto de la personalidad, por así decirlo, que es una cosa también que genera mucha angustia, y luchar constantemente con la persona a la que cuidas, es algo como muy angustioso, ¿no? Entonces, pues eso, conocer los síntomas, conocer la enfermedad, conocer las fases a la hora de planificar las ayudas. Es una enfermedad muy larga en el tiempo. Al final, el síndrome del cuidador quemado es la persona que se tira 24 horas a la semana, al día, 7 días a la semana, sin descansos y vacaciones, cuidando. Os podéis imaginar que eso al final desgasta a cualquiera. Entonces,
conocer las ayudas que hay, da igual del sitio donde seas, del país que seas, siempre hay, ¿no? Hay centros de día, hay centros de mayores, hay talleres de actividades, hay asociaciones, hay iglesias que hacen grupos de cuidadores o que hacen voluntariado, ¿no? El conocer el tipo de ayudas es muy importante también para evitar, ¿no? Conocer muy bien lo que es el entorno de la enfermedad, para evitar el síndrome del cuidador quemado. Esa sería una de las claves, ¿no? Conocer la enfermedad, conocer todos los síntomas para saber cómo manejarlos. Una segunda clave que yo me he dado cuenta que es una herramienta muy útil a la hora de trabajar con personas es, bueno, no os lo vais a creer, conocer a la persona que cuidas, ¿vale? Es súper importante. Pero cuando digo conocer a la persona, me refiero a conocer de verdad, porque muchas veces presuponemos lo que la persona es, lo que la persona siente o lo que a la persona le gusta, ¿no? No, me refiero a conocer un conocimiento verdadero de la persona. Una de las herramientas más poderosas que hay para esto es la observación, el observar a la persona. Si tú quieres saber si una persona, esto es de primero de colegio, los profesores nos tenían súper calados, los profesores sabían perfectamente si nos estábamos enterando de lo que estábamos contando o no, según la cara que poníamos cuando nos hablaban. Entonces, nosotros como cuidadores tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, una herramienta que te da mucha información es observar a la persona. Sí, a la hora, por ejemplo, una herramienta para cuidar bien es la comunicación. Tener muchas habilidades de comunicación. Entonces, tú puedes estar hablando con alguien y te das cuenta si te está entendiendo o no. Entonces, tú hablas rápido y vas bajando y te das cuenta, ¿no? Estás mirando a la persona a la cara y te estás dando cuenta perfectamente de si te está entendiendo o no. O yo qué sé, entonces es como el conocer ese tipo de... El observar a la persona constantemente te va a proporcionar un montón de información. El conocer los horarios, el conocer los gustos. Nos pasa muchas veces con el tema de la ducha, que es un tema del aseo, que es un poco conflictivo. Como a mí, o sea, esto además, esta es mía personal, porque a mí me ha pasado con mi abuela. Mi madre se desesperaba porque ella quería ducharla, ¿vale? En plan de, ella quería ducharla y mi abuela pues se hacía la remolona, tal y cual, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Mi madre iba a casa de mi abuela sobre las 12 de la mañana o así, ¿vale? Entonces, mi madre pretendía a las 12 de la mañana llegar, arreglarle un poco la casa, y ducharla. Y mi abuela, que no, que tal, no sé qué. Entonces, vas, a ver, ya, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Por qué no? Pero tal, ¿te das cuenta? O sea, lo que le pasaba era que ella, lo que no entendía era, me decía, a ver, Laura, si yo me levanto a las 6 de la mañana, dice, me levanto, desayuno, me quito el pijama, me pongo la ropa de estar por casa, dice, a las 12 de la mañana va a venir tu madre a quitarme la ropa que ya me he puesto para ducharme y luego ponerme otra ropa limpia. Es como, no lo entendía, era como dentro del orden de su cabeza, ¿no? De ella, que ella se había, es como, no, entonces le dije yo, ¿quieres que venga a las 9 de la mañana y te ducho? Me dice, sí, si vienes a las 9, sí. Y ese era mi truco para colar con la ducha con mi abuela. Es una guerra que tenemos en mi resi, perdona Laura que te corte. Sí, no, dime. Porque yo estoy intentando pelear ahora porque hay gente que está acostumbrada toda su vida a ducharse por la noche o a ducharse por la tarde. Entonces, en la resi es de 7:30 a 9 son las duchas. Ya está. No hay otro horario para duchar. Entonces, la pelea es un poco el dividir y en las personas que todavía pueden decidir si quieren ducharse por la mañana o por la tarde, que se les pueda dar la oportunidad de que se les haga un aseo por la mañana para vestirles y tal, pero que se les duche por la tarde antes de acostarse o porque a mí me va a pasar cuando sea mayor, yo me ducho por la noche, antes de acostarme me voy tan relajadita a la cama. Mira, ves, yo me ducho por las mañanas. Yo prefiero mil veces ducharme por la mañana que ducharme por la noche, pero de verdad, ¿eh? Claro. De que por la noche me da una pereza que me muero. Claro. Pues ahí viene. Y fíjate, en residencias, que es lo que nos pasa muchas veces a los profesionales, cuando trabajan en residencias, a lo mejor te tienes que amoldar a unos horarios, ¿no? Como a unos horarios un poquito más estrictos, por así decirlo. Que también, bueno, es que eso es otra charla. Lo de trabajar en instituciones, no me voy a meter ahí porque es que si no, yo también con esto me enciendo y es como, ¿no? A la hora de trabajar las instituciones, los horarios.
Pero también es un poco, creo que respetar siempre en el acompañamiento de la enfermedad los hábitos y las rutinas que esa persona tenía previamente, su historia de vida. Porque claro, si esa persona pues comía 1 hora, tenía la costumbre de echarse una siesta, entonces claro, que nosotros intentemos machacarle con nuestros propios hábitos y rutinas es como... Claro, no. Por eso muchas veces entiendes las reacciones adversas de ellos. Muchas veces es como, es que no me quiero duchar, es que no me apetece. A lo mejor el pobre hombre o la pobre mujer no te sabe razonar por qué. A lo mejor tiene su capacidad de lenguaje no le deja explicarte que, oye, es que no me apetece, pero sí que sienten cierta oposición. El tema de la intimidad también es súper importante a la hora del aseo. Muchas veces no nos damos cuenta, tú eres un cuidador, tú le quieres cuidar de 1000 amores y es como, no, yo te ayudo, yo entro contigo al baño, y no damos cuenta del reparo que puede tener la persona, ¿no? Que hay gente que le da igual, ¿vale? Pero hay gente que es muy recatada, es muy pudorosa, ¿sabes? El cuidar ese tipo de detalles. Si tú sabes, por eso es importante, una de las herramientas, una de las claves es conocer a la persona de verdad, en plan de, si tú sabes que esa persona es pudorosa, vas a entrar con mucho recato al cuarto de baño, vas a intentar, pues, verle desnudo lo menos posible, ¿no? En plan de ayudarle lo que le tengas que ayudar, pero como de una manera muy discreta, para que no se ofenda. ¿Te tengo que sentar en la taza del váter? Te siento, pero me doy la vuelta, no te miro, no estoy, ¿sabes? Ese tipo de detalles que son los que al final te dan como mucha finura a la hora de trabajar, a la hora de cuidarlos, de estar con ellos. Y eso se sabe si conoces a la persona. Los gustos de la comida muchas veces también, ¿no? Todo, los hábitos. Los hábitos, las rutinas, las preferencias, a la hora cuando el deterioro va aumentando, lo que pasa muchas veces es que disminuye la iniciativa, ¿no? El nivel de iniciativa a la hora de hacer cosas. Si tú sabes perfectamente qué cosas le gustan a la persona, te va a ser mucho más fácil encontrar actividades y cosas que hacer que le motiven, ¿sabes? O sea, ahí la importancia de conocer a la persona y de saber hacerte como una visión global de él, todo lo que tienes que tener en cuenta, todo lo que tienes que saber para poder cuidarle bien, saber los miedos que tiene, las preocupaciones, ¿no? El saber si ha sido una persona, pues mira, es que de toda la vida se ha preocupado mucho por el dinero. Si de toda la vida se ha preocupado mucho por el dinero, puede ser que uno de los síntomas iniciales sea el empezar a perder dinero por casa. O de toda la vida, ¿sabes? Ese tipo de detalles al final son los que te hacen derivar, ¿no?, los síntomas hacia un lado o hacia otro. Y son detalles que te dan muchas pistas. Entonces es muy importante conocer a la persona, ¿vale? Es como, muchas veces, como que nos pasa desapercibido y que como cuidadores, con toda nuestra mejor intención y con todo nuestro cariño, pero intentamos imponer nuestros ritmos, nuestras normas, y no nos damos cuenta, pero imponemos también nuestros gustos. En plan de, si a mí me gusta esta música, hay que poner música, te pongo esta. Si a mí me gusta esta actividad o esta actividad me gusta, dice Antonio que no se debe hacer. Perdón. No, comenta. Una buena forma de trabajar con una persona que está perdiendo sus contactos con su vida es ponerle la música que a él le pueda gustar porque le traerá a su sitio. Efectivamente. Y le hará, y estarás, aparte de tenerle ocupado, tenerle entretenido, evitar esa frustración, le estás trabajando también su memoria a largo plazo, ¿no? Estás trayéndole a su mente recuerdos agradables, sobre todo, que es muy importante, ¿no? El proporcionar satisfacción, que es otra de las cosas que decían mucho, que nos planteábamos mucho cuando trabajas en centros, en plan de, pero si no se va a acordar, pues en plan de, bueno, a lo mejor no se va a acordar de la actividad, pero sí que el estado de ánimo le va a mantener, ¿sabes? O sea, tú a lo mejor, a mí me pasaba muchas veces, a lo mejor yo estaba en el despacho trabajando y venían 2 personas mayores, ¿no? En plan de, o venía una persona, te decía, y le decías, fulanita, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy fatal, llevo un disgusto, digo, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué he discutido? Y le digo, ¿con quién? Me dice, no lo sé. Digo, ¿y de qué habéis discutido? Y dice, pues ya no me acuerdo. Dice, pero me ha sentado fatal, decía la mujer. Y es como, a lo mejor no recuerdas el evento, pero sí que recuerdas la emoción, tienes la sensación de las emociones al final se somatizan. Si estás contento, tienes mogollón de energía, tienes ganas de saltar, de cantar, de bailar. Si estás triste o estás nervioso, te duele la tripa, te duele la cabeza, ¿no? Es como las emociones son muy somáticas al final. Mira, escribe por aquí, perdonad que corte, dice David, dice, el modelo CP en los centros sería mucho más fácil. Sí. Historia de vida, preferencias, gustos, es algo que ahora está muy en boga, ¿no? En plan de el modelo de atención centrada en la persona, pero es algo que en los centros se nos olvida mucho y muchas veces cuando estás metido en el día a día
también se nos olvida tener en cuenta esos detalles, que son detalles que nos facilitan un montón el trabajar con ellos en el día a día. Claro, Además, porque es que, dime, bueno, Isa. perdona, que digo, por ejemplo, en el tema de la música, muchas veces en los centros decimos a todo el mundo le tiene que gustar Manolo Escobar, por ejemplo. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor le produce una irritación y un malestar porque es que no le gusta nada esa música. Y generalizamos y no nos centramos nada en la persona muchas veces. Efectivamente. Y además que es muy del ser humano generalizar. Como talleres de costura, todas las mujeres al taller de costura y todos los hombres al huerto. Y a lo mejor, como me pasaba a mí, tenía una mujer que, vamos, le daba 1000 vueltas a todos los hombres en el huerto. O tenía un señor que era súper feliz en el taller de costura, rodeado de mujeres. Yo tengo las mujeres igual. eran más... Él se sentía, era como... Era el niño mimado del taller, yo me acuerdo, o sea, porque se sentía arropado por, ¿no? La compañía femenina le resultaba agradable y entonces se sentía acompañado, arropado, no le juzgaban, no le exigían conversación porque ya hablaban entre ellas, él no tenía que hablar, él simplemente tenía que estar. Era muy bueno, la motricidad fina que tenía era muy bueno cortando y lo que hacía era cortar cachitos para que otra señora que era más habilidosa haciendo nudos hiciera nudos para una alfombra. O sea, imaginaros la importancia de conocer a la persona, tanto en gustos como en habilidades, como hablábamos de la primera herramienta, ¿no? De conocer la fase de la enfermedad que está, las capacidades que todavía mantiene, que muchas veces nos pasa que, como no sabemos evaluar hasta dónde llega, es muy típica la frase de, no, ya no puede hacerlo, eso ya no sabe hacerlo. A lo mejor no sabe escribir un dictado, pero a lo mejor si le vas deletreando palabras o le vas diciendo palabras despacito, ¿sabes? Sí que es capaz de escribir, de leer. Otra de las herramientas que nos ayuda mogollón a la hora del cuidado es la gestión del tiempo, ¿no? El darnos cuenta del tiempo que necesitamos para hacer cosas. Cuando tus capacidades están disminuidas, a lo mejor yo no puedo seguir esta charla, pero porque yo hablo muy rápido también, además, pero sí que puedo estar atento a un vídeo corto de 5 minutos de, yo qué sé, de Lina Morgan, que a los españoles nos hace mucha gracia, o de Gila, o puede estar escuchando una canción en el YouTube durante 5, 10, 15 minutos. ¿Vale? En plan, es muy importante conocer hasta dónde llega la capacidad de la persona para ponerle la actividad que tú quieres, en la que tú quieres que participe. Y otra de las esta sería como la segunda herramienta, ¿no? El modelo ACP que hablamos, el conocer a la persona, tanto sus gustos, sus preferencias, como las capacidades que tiene en cada momento de la enfermedad. Y otra tercera herramienta, que es súper importante también y de la que yo pienso que pasamos totalmente desapercibidos y es un poco la que al final, la que más nos quema a los cuidadores, es conocerte como cuidador. Conocerte a ti, ¿no? Como al final, cuando eres cuidador, no todo el mundo, no todos somos iguales, está claro, pero tienes como un perfil como de cuidador, de querer ayudar, de mantener bien a la otra persona, de que lo pase lo mejor posible y muchas veces nos olvidamos de nosotros, ¿no? De que lo que muy comúnmente se llama el cuidar al cuidador, ¿no? En plan de, pues eso, no... al final no te das cuenta de que es una enfermedad muy larga y empiezas como a asumir responsabilidades. Yo me encargo de esto porque lo hago mejor, yo me encargo de esto porque yo sé cómo hacerlo, yo me encargo de la ducha porque conmigo se ducha, no, yo me encargo de la comida porque conmigo consigo que coma, yo me encargo, y al final lo que haces es, imaginaros, carga, al final sobrecarga, que es un poco el síntoma que al final, después de, claro, pensar que es una enfermedad larguísima, son, pues eso, una media de 8, 10, 12 años. Tienes que delegar, tienes que conocerte, que tú eres mejor, tienes que ser muy consciente del entorno que tienes alrededor. Porque muchas veces pensamos, ¿no? En plan de, no, lo hago yo porque conmigo lo hace. Está muy bien que tú tengas el truco, pero es que los trucos se pueden comunicar, se pueden contar. Tú puedes incluir a otra persona de tu familia para que te eche una mano, ¿sabes? En plan de, oye, pues mira, a mí esto me funciona, inténtalo, ¿sabes? En plan de, a lo mejor es muy común, a lo mejor, bueno, lo que yo más me he encontrado es como una persona, ¿no? Con 3 hijos, ¿no? Y esos 3 hijos siempre hay uno que tiene más sobrecarga, ¿no? En plan de, es como en vez de organizarte el día para que te quepa todo en tu horario, es en plan de, jolines, cuéntale al resto de tus hermanos cómo te funcionan las cosas. Oye, ¿has probado esto? ¿Has intentado esto? Y ¿sabes? De esta manera
como contarte un poco, comunicarte los secretos, los trucos, ¿no? Lo que te funciona, contárselo a los demás. Que cuando trabajas en un centro, en una institución como profesional, es también súper bonito que en vez de, ¿no?, que nos contáramos unas a otras, oye, pues mira, yo cuando entro al baño con él hago esto y es que va de fábula. O mira, no hagas esto porque mira, me ha pasado a mí y ha sido catastrófico, o sea, se ha enfadado, le ha sentado fatal. Ese tipo de cosas, ¿no? Que al final los cuidadores nos sobrecargamos y no somos conscientes de que tenemos que delegar. Cuando también vas al principio de la enfermedad como que te vas aislando, porque al final te come las horas del día el cuidado de la persona. Y llega un momento que has dejado tanto de lado tu entorno social que te ves solo. Te ves solo y ya sí que ya llega un momento que es mucho lo que yo veo cuando hablas con las personas, ¿no? Cuidadores que llevan 5, 6, 7 años cuidando, que te dicen, si es que no tengo a nadie, si es que los amigos ya no vienen a verle, pero es una cosa que es como, a lo mejor los amigos no vienen a verle porque no saben cómo tratarle, no saben qué hacer o tienen unas expectativas, ¿no? Es como el amigo que viene a verle no conoce la enfermedad, que es uno de los, ¿no? Una de las claves que os estoy contando aquí, no es una de las claves que damos que doy yo en las formaciones, es como conoce la enfermedad, cuéntale al amigo cómo tratar con tu familiar. Dile, mira, no te preocupes, no tienes que sacarle conversación, simplemente tienes que estar con él. Estar con él, contarle cosas, contarle a lo mejor el ritmo, ¿no? A qué ritmo le tiene que hablar, no le hagas preguntas muy elaboradas, háblale de cosas del pasado. No, a mí me pasa con mi abuela, ¿no? Es como cuando yo de vez en cuando la veía que se metía así como en sus tejemanejes, porque nada, es que yo siempre le hablaba de mi abuela de Canarias, de su vida en Canarias. Oye, Yaya, ¿y cómo me decías que mi abuela tenía 8 hermanos? ¿Quién era la mayor? ¿Agustina o María? Es que no me acuerdo. Y ya enganchabas la conversación, ¿no?, a otro tema. Entonces, ese tipo de trucos yo se los comentaba a mi hermana, porque me decía mi hermana, jo, Laura, es que voy a ver a la Yaya y es que ya no sé qué hablar con ella, no sé qué contarle, porque al final se pone con sus rollos, se enfada y es como tú háblale de Canarias. Yo le decía a mi hermana, háblale de Canarias, sácale el tema. Así, estás con ella, ¿no? Estás una horita y media que estás con ella está contenta porque está hablando de cosas de su infancia que le gustan y estás dejando descansar al resto, ¿sabes? Como te vas como turnando en los cuidados, por así decirlo. Entonces, eso también es algo muy importante, conocerte como cuidador, conocer tus habilidades, ¿no? Lo que te gusta. Oye, pues mira, yo soy muy bueno, sois 3 hermanos o los que seáis, como, pues a mí las gestiones se me dan muy bien. Pues oye, mira, tú ocúpate del tema de gestiones, yo me ocupo del tema médico, tú te ocupas del tema, ¿sabes? Como el repartir un poco las funciones desde el principio de la enfermedad, porque si no, al final va pasando lo que os contaba, que una persona que suele ser el cuidador principal empieza a asumir funciones y al final acaba sobrecargado. ¿Vale? Entonces, esa es otra como de las cosas, otra de las claves que hay que tener muy, muy presente a la hora de cuidar. El cuidarte tú como cuidador, el darte cuenta que tú también estás pasando un duelo. Tenemos el concepto de duelo como que se pasa con la muerte, ¿no? Sabéis que, bueno, si no sabéis, esto es una de las cosas que yo hablo mucho en formación, ¿no? En mis formaciones, el duelo tiene 5 etapas y todos pasamos por esas 5 etapas o a lo mejor por 4 de ellas y es como, hay una fase de negación, hay una fase de aceptación, hay una fase de ira. El conocer esas etapas, ¿no?, es lo que te ayuda a superar la muerte, la muerte de un ser querido. Pero es que un duelo no solo se produce en la muerte, o sea, un duelo, tú puedes hacer duelo por cualquier pérdida de tu vida. Tú, por ejemplo, pierdes un trabajo, te despiden y tú puedes hacer un proceso de duelo. Tú te divorcias, tienes una separación, tienes una pérdida de la pareja. Eso es un proceso de duelo también. Consciente o inconscientemente vas a pasar por esas fases. La primera de negación, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Esto no puede ser, esto es injusto, ¿vale? O sea, por eso te digo, el conocer también esos estados mentales que te van a suceder te ayuda mucho a conocer, ¿no? En plan de decir, jo, es que ahora mismo no, es como... Y también saber delegar muchas veces, en plan de decir, no, es que ahora mismo no... Necesito el saber conocerte y decir, jo, es que necesito un descanso. Necesito que mamá se vaya contigo una semana o necesito 2 días. El otro día hablaba con una mujer que me decía, es que 4 horas, dice, 4 horas que vino mi sobrino, dice, me subí a la habitación, me hice las uñas, estuve tal, dice, y bajé como nueva. ¿Sabes? O sea, tú misma saber en qué estado estás, como cuidador o como cuidadora, saber en qué estado estás para poder cuidar mejor, ¿no? Entonces, esa sería como la tercera clave.
La primera, haciendo así un poquito de resumen para englobar, la primera, conocer la enfermedad. La segunda, conocer a la persona que cuidas. Y la tercera, conocerte a ti como cuidador. ¿Vale? Eso sería un poquito como el englobe, como el cierre de esta charla. Este resumen de la charla. Entonces, herramientas que hay. Os las enumero, es que esto, claro, son muchas cosas y no me puedo detener en todas porque entonces se nos hace larguísimo. Pero herramientas como la comunicación, saber comunicarte con la persona de Alzheimer es súper importante. Y hay montones de trucos. Para conocer a la persona es muy importante, que no os lo he comentado, los déficits sensoriales, los problemas de vista y los problemas de audición nos generan muchos conflictos con la persona. Imaginaros, si sus capacidades cognitivas ya están deterioradas, si a eso le añades un problema de vista o un problema de oído, y si tú eres consciente de que no te está oyendo, ¿sabes? Es como te vas a buscar 1000 mañas para hacerte entender. Eso, los déficits sensoriales a la hora de la comunicación son súper importantes, ¿vale? La gestión del tiempo, el saber que son capaces de hacer muchas actividades, pero que van a necesitar mucho más tiempo. La simplificación de las actividades, súper importante y súper necesario. El adaptar el entorno, tanto el entorno físico como poner una barandilla, dejar una luz por la noche, simplificar los objetos en el cuarto de baño para que no se líe con lo que tiene que ponerse o con lo que no. Eso en cuanto al entorno físico. Y en cuanto al entorno social, el saber, si tú le observas y le ves en grupo, ¿no? Con la gente que se rodea. Nosotros, bueno, ahí en el centro es como, se nota claramente, ¿no? En plan de, si te sientan al lado de alguien que no te cae muy bien, estás como más apático, más, ¿no? Como más ensimismado, como tal. Sin embargo, si te sientan al lado de alguien que te da vidilla, que te está dando conversación, que es agradable, que es simpático, pues tú como que floreces un poco, ¿no? Por eso pensamos muchas veces el entorno como las cosas materiales que nos rodean, pero también es muy importante el entorno social. ¿Vale? ¿Qué más? Más herramientas. La gestión del tiempo, las simplificaciones. No sé, herramientas desde formación, ¿no? En la formación se dan... Yo en las formaciones que hago doy como muchas herramientas para el día a día. Y luego ya no herramientas generales con la enfermedad, sino trucos específicos para cada actividad. Para el aseo, para la higiene, para el vestido, para el andar, que es súper importante, ¿no? El mantener el patrón del andar, ¿no? Que muchas veces parece como, no, es que se cae. Hay un montón de trucos a la hora de andar con ellos para que sigan caminando. A la hora de comer, súper importante. Muchas veces lo que pasa, al final, en las últimas fases, que fallecen por problemas de atragantamiento. O sea, del Alzheimer no te mueres de una complicación, te mueres de una enfermedad secundaria, por así decirlo. Entonces, hay un montón de trucos a la hora de la alimentación, que coman, para ayudarles, simplificarles la actividad, las texturas de las comidas, la postura a la hora de comer es súper importante, es algo que no somos conscientes, pero para que veáis un truco, una cosa súper pequeñita, hacerlo conmigo, los que os veo así en vídeo, poneros así rectos y tragar. ¿Hacia dónde se te va la cabeza? Hacia frente. Tú cuando tragas haces así, ¿sabes? O sea, cuando tú tragas, ligeramente, muy ligeramente haces así. Entonces, es una manera, conocer esos pequeños trucos, ¿no? A la hora de, muchas veces, hay veces que sientas a la persona, gente que come en la cama o gente que come recostado, claro, si a ti te ponen a comer y tú estás así comiendo o así, al final, no esta es la postura natural de tragar. Entonces, usando cojines, es que hay mogollones de trucos, usando cojines, usando cosas posturales para mantener la postura, puedes alargar mucho tiempo esa actividad, ¿no? Que sea independiente a la hora de comer. Yo es que soy un poco friki con el tema de la incontinencia. A mí lo del pañal es algo que me trae por la calle de la amargura. Mira, Magdalena se ríe porque me conoce. No sabéis, ¿no? Es como muy común, ¿no? Es que se hace pis, es que se mea encima y muchas veces porque no sabes. Es un poco lo que abogo yo en las formaciones, ¿no? En plan de, es que no tienes que saber todo. Es que para eso están las formaciones, ¿sabes? En plan de, dices, es que se mea encima. Tú no, o sea, tú
estás cuidando a tu marido, ¿no? En plan de, es que mi marido siempre iba solo al baño, entonces dices, y de repente se empieza a mojar, pues dices, pues se hace pis. Entonces, a lo mejor en el Alzheimer muchas veces lo que pasa es que la incontinencia es una incontinencia funcional. No es que su sistema urinario no funcione. No, a lo mejor en hombres con problemas de próstata o tal y cual puede ser, pero muchas veces no es eso. Es simplemente que su cerebro ya no sabe reconocer la sensación que tú sientes. O sea, cuando tú te estás haciendo pis, tú notas como un hormigueo por ahí abajo, ¿no? Notas como una cierta intranquilidad, como que tal. Entonces, esas sensaciones que tú sientes, tu cerebro te dice, te manda la orden y te dice, ves al baño porque te estás haciendo pis. ¿Qué pasa? Que cuando el deterioro cognitivo en el Alzheimer es más avanzado, ellos sienten las sensaciones, pero el cerebro no sabe relacionar qué es la orden de me estoy haciendo pis. ¿Cuál es el truco? Un truco muy fácil y muy sencillo, sobre todo en las fases iniciales, el cada hora y media, 2 horas, acercarle al cuarto de baño. Simplemente le acercas, le convences, te le llevas y te le llevas al cuarto de baño. Entonces, como su musculatura todavía sigue funcionando, o sea, su vejiga contiene, sus músculos contienen. Entonces es como te evitas, cogiendo esa rutina de cada hora y media, 2 horas, le acerco al cuarto de baño, te evitas el poner un pañal, un absorbente o cualquier cosa, que al final ese tipo de cosas siempre son complicaciones secundarias. A lo mejor al final de la enfermedad es inevitable, ¿vale? Cuando ya están encamados, y ¿sabes? Pero son cosas que durante muchos años puedes mantener. Yo de verdad, yo recuerdo el caso de un señor que además, lo que os decía del truco de la observación, tú le veías por el pasillo y le veías ya que estaba como intranquilo, ¿no? Le veías que empezaba así a moverse, a tal, que estaba como agitado. Y ya que le conocías, sabías que es que tenía ganas de ir al baño. Y le decías, fulanito, vente, le metías al cuarto de baño. Además, estaba tan acostumbrado, era tan rutinario, es algo tan automático en nosotros, en no hacernos pis encima, por así decirlo. Llevas 80 años sin hacerte pis encima, ¿vale? O 60 o 70 o los que te da ya la enfermedad. Que solamente con ver el cuarto de baño, él solo, ya le enseñabas la taza del váter y él solo se bajaba la cremallera, se sacaba la colilla y hacía pis. Y es conocer ese tipo de trucos. Saber cómo funciona el cerebro, o sea, qué le está pasando al cerebro, cuál es el tipo de orden que no le está llegando, para tú, como cuidador, poner una solución. Y hay muchas soluciones que, ya os digo, para todas las actividades de la vida diaria, para la alimentación, para el vestido, para el andar, a la hora de levantarse y sentarse de la cama, para todas las actividades que os podáis imaginar, para lavarse los dientes, para todo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde quiero yo daros ahí como ese rayito de luz que os decía al principio de la conferencia, ¿no? En plan de, sí que es verdad que es una enfermedad en la que tienes que influye en todo, en el día a día total y global de la persona, pero hay muchas maneras que también al final son cosas que se entrenan. Si tú entrenas la comunicación desde el principio de la enfermedad, al final te sale solo abrir con ellos. A mí me hacía mucha gracia, me decían, es como, me decía gente que venía de otros departamentos, me decía, joder, es que aquí en el centro, dice, no oyes a nadie gritar. Y dices, no, es que aquí no se oye a nadie. Y a una persona, tú no tienes, ¿sabes? Como, no tienes por qué gritarlas, porque ya tienes a toda la gente entrenada a que la comunicación tiene que ser fluida, a no ponerte cabezón, a no ser rígido, a llevarte a la persona con el lenguaje, a trabajar la modulación de tu voz. Imaginaros que yo me tiro toda la charla así, hablándoos así y diciéndoos que es que el Alzheimer es una enfermedad, ¿sabes? O sea, el lenguaje no verbal a la hora de comunicarte es súper importante, súper importante, ¿no? Y entonces al final acabas aprendiendo esos trucos y al final los acabas interiorizando. El hablar en positivo, que yo recuerdo, ¿no? En plan de, como en el centro, como, no, es que claro, solo dices las cosas buenas. Digo, claro, es que solo me interesa lo bueno, ¿sabes? En plan de, claro, una persona que no sabe tal, fulanito, ya no hace esto, ya no hace lo otro, ya no hace, pero es que hace unas cuentas, y esto es un caso real, o sea, imaginaros un señor que había sido bancario, como decía él, porque banquero era el que tenía el banco, y él no era dueño del banco, él era bancario. Imaginaros cómo se le daban los números a ese hombre, se le daban de maravilla. Pues cada vez que el hombre hacía ejercicios de cálculo, cosas, pues hacerle como un esfuerzo positivo, ¿no? De, jolines, fulanito, que bien lo estás haciendo, es que se te da de maravilla. Y ya te contaba él, es que claro, yo trabajaba en un banco, pero era bancario, no banquero. Y te contaba siempre la misma historia, pero era una historia que a él le daba mucha tranquilidad, le daba mucha alegría y le gustaba contar, ¿no? Entonces,
digo, ese tipo de trucos al final se interiorizan, ese tipo de herramientas, digo trucos, pero en el fondo son herramientas, el fibbing del que hablábamos del esto, ¿no? De las mentiras, el ir encontrando según... No cojas nada del suelo, mamá. No, pues el ir encontrando trucos, mentirijillas piadosas de cómo llevarte a la persona de un lado al otro para poder manejarla y evitar síntomas tan complicados de manejar como son los síntomas conductuales, ¿no? La ansiedad muchas veces se habla, ¿no? A mí me pregunta todo el mundo, ¿no? Cuando siempre que dices, pero yo trabajo con gente con Alzheimer, pues son muy agresivos. Bueno, son muy agresivos relativamente. Hay casos en los que sí, que la agresividad es algo orgánico, una infección de orina, una neumonía, ¿no? Los puede descontrolar y al final los pobres se descontrolan y no saben cómo actuar. Pero no es un síntoma obligatorio del Alzheimer, es más que nada una consecuencia del deterioro que sufren. Pero son cosas, ya os digo, que son cosas que se pueden ir manejando, ¿vale? Y ¿qué más? Poco más. Bueno, poco más. Tengo mucho más que contar, pero ya llevo 1 hora aquí y pico hablando, tampoco os quiero aburrir. Tienes que hacer una segunda sesión. ¿El qué? Laura, ¿me oyes? Es que a mí no se me ve, no sé por qué, pero ¿me estás oyendo? Sí, ¿eres Charo? Sí. Mira, Charo, tienes en la barra de abajo tienes una camarita que pone vídeo, que es como una cámara, y la tendrás cruzada con una raya roja. Exactamente, pero le doy y no se pone. ¿No? No, me sale, por favor, permita el acceso de Zoom a su cámara desde la configuración del dispositivo. Y no sé cómo hacerlo. Bueno, pero te oímos. No te preocupes, Charo, te oímos. Pues, mi pregunta te iba a decir, porque en el caso de lo del baño, ¿sí? mi madre, la respuesta es que no suda. Me encanta, sí. Eso es un topicazo, ¿eh? Sí. Y entonces, digo, pues la de la charleta, ¿no? Y tal. Yo creo que más es porque si ella no decide ducharse, el que se lo manda, porque mi madre ha sido, como tú dices, muy dispuesta, muy trabajadora, muy activa, muy organizadora de su casa, ella hacía y deshacía y tal. Y entonces yo creo que el mandarle ahora, decirle, mamá, a ducharte o vamos a ducharte, no te vistas, que vamos a ducharnos, pues eso la fastidia mucho. Sí, y entonces normal, le digo, vamos a ducharnos. Te toca ducharte, mamá, que ya hace unos días que no te duchas, porque yo no la puedo duchar todos los días. No. Y también te digo una cosa, Charo, eso es uno de los temas importantes a la hora de las 3 claves que hemos dado, la de conocer a la persona. En plan de, es que, escúchame, yo tenía el padre de una amiga mía que me decía, es que se os va a caer la piel de ducharos todos los días. ¿Sabes? Sí. Claro, hay que pensar que venimos de unas costumbres muy, muy, muy diferentes, que son totalmente lícitas. Ya os digo yo que mi abuela no se duchaba todos los días, pero no olía. O sea, mi abuela, y que muchas veces nosotros nos duchamos todos los días, pero ellos son muy de aseo. ¿Sabes? Sí. Muy de, me aseo, me lavo un poco por aquí, un poco por abajo y ya estoy. Exactamente, por partes, como decía ella. Efectivamente, Charo, por partes. Y ahora sigue diciéndome, si yo me lavo por partes, y claro, ahora no, porque no se acuerda. Entonces ella se hace su lavado de cara y de manos, pero no se hace como antes, sus axilas, su culito, sus pies, no. Entonces ella se le queda de que sí, ¿sabes? Y me dice, pues si yo me lavo todos los días y en todas mis partes. Y claro, no se acuerda que ya no. Pero bueno, ¿cómo la hago yo para que se duche por lo menos una vez por semana? Que es lo que le digo. Pues mira, y entonces tengo que dejar hasta 15 días. ¿Sabes? Mira, te pueden servir varias cosas, Charo. A ver si te sirve algo de lo que te cuento y si no, te inspira para a lo mejor tú. Porque al final, esto no es, o sea, lo bueno y lo malo de los cuidados es que, o sea, tú tienes que tener unos conceptos globales que se tienen, ¿no? Pues a través de esto, de charlas, de formaciones, de enterarte y tal. Pero al final, cada paciente es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces, cada forma de tratar a una persona va a ser diferente. Entonces, yo siempre lo digo, el prueba. Prueba. Entonces, prueba diferentes cosas, Charo. Por ejemplo, una de las cosas, la comunicación. Tú imagínate, yo no sé si tienes hijos, Charo. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Qué edad tienen más o menos? 40 y 36. Vale, pues imagínate que tu hijo de 36 aparece en tu casa y no hace más que decirte todo el día lo que tienes que hacer. Así, claro, yo es que le he invadido su espacio, yo lo sé, ¿me entiendes? Yo la entiendo. Pero escúchame, Charo, no te preocupes porque le has invadido el espacio porque eres súper buena hija y quieres ayudar a tu madre, ¿a que sí?
Hombre, por eso estoy aquí, murió Porque mi eso, papá, por eso mi mismo, o sea, madre, porque estás aquí, la yo sé, notamos así, la porque estás notamos aquí, de yo esta ya sé que eres manera. una cuidadora estupenda. O sea, ya lo tengo clarísimo. Entonces, tú piensas, la tengo que invadir sí o sí, porque entonces, si no, no va a ser Gracias, capaz de mami. vivir ella sola o mantenerse ella sola. Sí. No, Trabaja con el tema de exactamente. la comunicación. Somos muy de... Ay, ¿hola? Ana, ¿se ha ido? No sé, me ha Ahora. parecido... ¿Ha salido una foto de algo? No sé. Sí, ha aparecido Sí. Sí, pero he aquí... vuelto. ¿Alguien, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Alguien ha compartido pantalla? ¿Puede ser? No sé, no tengo ni idea. Yo no entiendo mucho de estas cosas. Yo tampoco, pero sí que me ha parecido... Os he Se ha perdido. quedado ahí a un ladito la Mari54 casa. ha compartido pantalla. Ah, Sí. eres tú, eres tú, Magdalena. ¿Qué? Estamos viendo tu pantalla. Mira, Magdalena, escúchame. Tienes arriba, te ha salido, tienes como una tirita verde y una roja al lado. ¿Lo ves? Dale a la roja. Ahora. ¿Veis? Súper importante saber. Es que es muy importante saber, porque esto me ha pasado a mí Sí. haciendo pruebas para hacer la charla. Entonces, lo de compartir. Entonces, bueno, esto es una broma, No ¿vale? tengo ni idea. Sí, tranquila. Entonces, por ejemplo, la comunicación, Charo, a la hora de dar órdenes, el evitar un poco el tono sargento, de mamá, tienes que ducharte. Quizá fallo. Exactamente, quizá en No, mi pero fallo Charo, también. escúchame, y esto es una cosa que se me ha olvidado decir a la hora de, la tercera clave, que es como conocerte como cuidador, una cosa que hay que hacer, es perdonarte todos los días. Todos los días te tienes que perdonar porque todos los días vas a cometer fallos, pero ya no solo como cuidadora de tu madre, sino como mujer si tienes un marido, como madre Sí, si tienes unos no, hijos. no tengo marido. Como Bueno, hijo. pero Sí. entiéndeme, que me refiero Que sí, he que no es un entendido. fallo, es simplemente algo que antes no sabía. Tómatelo como que antes no sabía esto, ahora ya lo sé y lo voy a probar y lo voy a cambiar. Habla en plural. En vez de decir, mamá, tienes que ducharte, mamá, vente conmigo, mamá, vamos a un sitio, vamos al baño. Claro. No, Y te la eso sí, le intentas digo, camelar. vamos, que nos toca ducharnos. ¿Sabes? Justo. Es Y que no tiene dice, nada que ver el hablar en plural no. que el hablar en singular, que normalmente, te lo digo yo como sargento de mi centro, Cuidado, Sí, que es una sí. de pum, 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 hay que beber agua, hay que ir al cuarto de baño, hay que hacer ejercicio, ¿sabes? Pero Sí. es como, al final es como, venga, además es como mucho más animoso, es como, cuando tú dices, vamos a, estás como incitando a la actividad, ¿no? Es como, venga, vente, y ya no te vas a ir sola, voy a ir yo contigo y te voy a ayudar, ¿sabes? Hay como mucha información implícita Es muy a la hora de hablar en independiente, plural. fíjate, tal y como está empezando, ¿no? Es muy independiente. Ella es ella, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo le digo eso y no. Y el otro día, por ejemplo, dijo eso, me dijo que no se duchaba, se metió en la cama otra vez, y porque cuando nos toca la ducha la levanto un poquito más pronto, y entonces se metió en la cama. Y de pronto la veo que va al cuarto de baño y dice, venga, que me voy a duchar. Digo, vale. Digo, vale. Pues había sacado las cosas, que tengo un barreño y tal en la ducha, pues acabo de sacarlo, tal. Se metió, ella se ducha sola, solamente la ayudo a darse la crema, y bueno, y le arreglo los pies y esas cositas, ¿no? Pero ella se seca y se ducha ella sola. Pues la eso gusta es una ella maravilla, sola, Charo. ¿sabes? Sí. Por eso te digo que es muy independiente, y ella hasta donde puede llegar o un poquito más, porque se esfuerza, lo hace todo. Lo que pasa que, claro... Pues mira, eso, dentro de las dos claves que hemos visto, la segunda, la de conocer a la persona, te va a venir súper bien. El saber que tu madre es una mujer con mucho amor propio, que le gusta ser independiente, que tiene capacidad de esfuerzo, que le gusta esforzarse para hacer ella las cosas, eso te va a venir muy bien a la hora de trabajar todas las actividades con ella. Sí, pero eso es lo que más me cuesta. Claro, intenta, ya te digo, le gusta hacer gimnasia, le gusta tal, yo le digo, vamos, que nos toca ya la hora de la gimnasia. Ella se va a la cocina, que la hacemos en la cocina. Qué guay. Una de las cosas, ahora que dice Charo lo de la gimnasia y tal, una de las cosas también, otra de las herramientas que es muy importante, tengo un vídeo grabado por ahí en YouTube que grabé hace poquito sobre las rutinas. Es súper importante. La rutina es algo que les ayuda mucho. Pensar que cuando tienes fallos de memoria, ¿no? Muchas veces trabajamos en automático, no nos damos cuenta y haces cosas en automático. Entonces, si te instauras una rutina, va a ser más fácil que te desempeñes bien
que trabajes bien en esa rutina, que si cada día tienes un horario, tienes cosas diferentes, ¿sabes? A mí, ¿sabéis lo que me ha pasado? Me estaba arreglando para la charla y me he echado colonia. Y digo, pues muy bien, cuando me la he echado he dicho, ¿para qué? Ya decía yo, digo, qué bien huele. Pero es la rutina, es como, además que me he dado cuenta, también yo soy terapeuta y trabajo mucho en las actividades, ¿te das cuenta? No, por eso es que es tan bueno conocer, como no te das cuenta lo secuenciado que hacemos todo. ¿No te pasa que llegas a casa un día, dejas el bolso, dejas las llaves en otro sitio y te vuelves loca buscándolo? Totalmente. Porque somos súper rutinarios y la rutina es algo que es muy bueno conocer, ¿no? Lo que os hablaba de la segunda clave, conocer a la persona, conocer sus rutinas para mantenérselas en el tiempo, para facilitarle que la siga llevando a lo largo de la enfermedad. Sí, yo, por ejemplo, yo no le cambio las cosas de sitio, ¿sabes? Pero eso, claro, mira, a lo mejor fíjate, Charo, la de herramientas que estás usando. Claro, el control, el adaptarle el entorno, el no cambiar las cosas de sitio o el facilitarle las cosas. Decías, tengo un barreñito en el baño para tal, pues como te vas al final, te vas colocando la casa y te vas colocando los espacios en los que estás con esa persona para que todo te sea mucho más fácil. Y a ella. No a ella, porque yo a la persona y al cuidador, ahí muy buen apunte. Efectivamente. Yo me he venido en casa de mi madre para no cambiarle sus hábitos y sus cosas, porque ella le gusta salir a misa, bueno, ahora como estamos en la situación que estamos, ¿no? Pero le gusta salir a misa, hablar con las vecinas, sentarse ahí a la puerta y todas estas cosas. Entonces yo he preferido venirme con mi madre antes que repartirnosla entre los hermanos, porque así está en su ambiente. Exactamente. Pues has hecho muy bien. En casa de mi hermana no conoce a nadie. La iglesia le pilla muy lejos. En casa de mi hermano, lejísimos la iglesia. No conoce a nadie. Los vecinos están muy separados unos de otros. Fíjate qué plan de mi madre. Entonces dije, bueno, pues yo estoy sola, mis hijos están en sus casas, yo estoy sola, me da igual estar aquí que allí. Así que me vengo con mamá. Pues mira, lo único, no te empieces, Charo, no te empieces a cargar, ¿eh? No empieces a cargarte por una, reparte entre tus hermanos, ¿eh? Bueno, no, porque por ejemplo en un día normal, bueno, es que me enrollo, no voy a decir, pero mi día normal, yo a mi mamá ahora la apunté en un centro, ¿sabes? Porque yo veo que está mejor, más espabilada que aquí sola. Que es un recurso muy bueno en los centros de día. Exactamente, y va 3 días por la mañana. Luego por la tarde estamos aquí. Pero yo tengo actividades que hacer y yo me voy por la mañana y ella se queda en casa, sabe que no tiene que abrir a nadie. O sea, yo hago un poco mi vida. Y lo que decías tú antes, yo me conozco también a mí misma y necesito... por ejemplo, algún día expandirme un poco porque estoy como por las nubes. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, pues si salgo de pilates con unas amigas, pues digo, bueno, pues mi madre sabe que vengo sobre cierta hora, pero ese día a lo mejor le he avisado, oye, si hoy vengo más tarde, no te preocupes. Y tomo una cervecita y charlo con ellas y tal. A mí esa tontería de la cervecita y de la charla... Te devuelve la vida. Me despista un montón, me relaja un montón, ¿sabes? Claro, esas son herramientas, Charo, herramientas que tienes que ir y actividades que tienes que ir manteniendo para seguir cuidándola también. Claro, entonces yo vengo fresca y lozana, como decías tú, ¿sabes? Es que mis hermanos tienen sus familias, sus trabajos, yo estoy jubilada, entonces... pues bueno. Sí, bueno, luego también cada uno tiene sus circunstancias, también eso es una de las cosas que trabajamos mucho, yo trabajo mucho en la formación que hago, el tema de, pues eso, el concepto que tenemos del cuidado, las creencias que tenemos cada uno, y bueno, son como temas, ¿no? En plan de, hay mucho que tenemos mucho que conocernos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay muchas herramientas en las que te puedes llegar a hacer como una radiografía de ti mismo, ¿no? En plan de cómo aceptas el cuidado, si lo ves como una responsabilidad, como una obligación, como algo que te apetece. Si sientes que tu cuidado es reconocido por el resto de tu entorno, si necesitas esa satisfacción de que el entorno te reconozca que estás cuidando, es que son muchísimos temas que se dan en formación, ¿sabes? Sobre el cuidado.
No lo necesito, yo pienso que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Mis hermanos, si yo algún día he necesitado irme a algún sitio un fin de semana o algo, que no lo suelo hacer porque te han también ayudado, yo ¿no? necesito estar en mi casa, si yo a cualquiera, a mi hermano, a mi hermana, les digo, oye chicos, quedaros con mamá, que mira, que es que me voy a ir fuera, o mira, necesito irme a mi casa y estar tranquila. ¿Sabes? Pues eso es bueno también, Entonces, ellos se llevan. el tener esa capacidad de ayuda. Jo, pues muchas gracias, Charo, por tu experiencia ahí personal. No, a ti, muchísimas gracias por esta charla, que siempre sacas cosas nuevas que te ayudan un montón, ¿sabes? Sí. Y te ayudan a tener conciencia con ellos, a cambiar conductas, ¿sabes? Que creemos que hacemos. Son cosas que están muy estudiadas. Bueno, yo hago un curso de formación que ahora estoy haciendo la edición online, en el que se ven todo este tipo de cosas, ¿no? En plan en el que en 8 semanas, ¿no? Tienes la capacidad de diseccionar la enfermedad, todos los conceptos, el conocer la enfermedad, conocer a la persona, conocerte a ti, y en el que, ¿no? Yo os transmito todas las herramientas que hay para manejar la enfermedad, y también muchas veces yo creo que lo más importante es enseñaros. O sea, no que como cuidadores, no que seáis dependientes de un profesional, sino simplemente que tú generes esas habilidades para ir, es una enfermedad muy larga, son muchos años de cuidado, entonces para que vayas generando ahí esa habilidad para decir, pues ahora tengo que ir por aquí, ahora tengo que ir por allá, me tengo que planificar, esto me está yendo bien, por aquí estoy tal, ¿no? En plan para tener esa independencia también a la hora de cuidar, que es muy importante. Tanto si trabajas, tanto si eres un cuidador formal, o sea, informal como tú, en el sentido que cuidas a un familiar, tanto si eres profesional, ¿no? Que también, no sé hasta qué punto desde cada una de nuestras profesiones, ¿no? Pues te enseñan más o menos a manejar ciertas enfermedades. Sí, bueno. Y más, ya te digo, mi madre es que tiene 91 años. Yeah. Ella dice que, bueno, yo estoy viviendo, sigo y sigo, pero no, está bien, ¿sabes? Yeah. Está bien. Claro, porque no tendrá conciencia de enfermedad todavía. No, está bien. Bueno, chicos. Muchísimas gracias, Laura. Nada, gracias a ti, Charo, de verdad, para lo que necesites. De alguna cosilla más que os apetezca así, o alguna dudilla o alguna cosina que se haya quedado ahí en el tintero. No sé, de momento... María Ortega, levanta la mano. ¿Dónde podemos encontrar tus cursos de formación, aunque sean online o presenciales? Mira, yo ahora mismo estoy con el online, ¿vale? Yo como tengo vuestros correos, ¿vale? Vale, genial. Yo os voy a mandar a todos los que... Hay gente que se había apuntado a la charla, que yo supongo que también, que no habrá podido ser, pero tengo todos los correos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a mandaros la charla, ¿vale? Y ahí os pongo la información, os pongo una opción bueno, lo diré, es que es el Calendly, pero no sé cómo decir, para hablar por teléfono, ¿sabes? Para contaros telefónicamente si alguien está interesado en la formación, ¿vale? Para poneros ahí, para hablar directamente, que me contéis un poquito el caso y así os cuento de cómo va la formación, cómo la tengo organizada y a ver si estáis interesados, genial, yo encantada. Vale, fenomenal, gracias. Nada, muchísimas gracias. Antonio, ¿te habías quedado así? ¿Has levantado la cabeza? No, que me hubiera encantado poder aportar algo, pero la mayoría sois profesionales, mi experiencia ya sabes cuál es. He estado 12 años haciendo una labor en un hospital como voluntario y un poco para acercarme a personas que yo no conocía, sencillamente usaba la empatía, es decir, una pregunta cercana que vieran mi interés y automáticamente se abrían los corazones, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, precioso. Esto te acerca mucho a las personas, no sé hasta qué punto una persona con Alzheimer tendrá más limitada la posibilidad de ofrecerse a un desconocido, aunque yo he tenido mucho éxito con gente con Alzheimer, sencillamente por eso. Pero ¿sabes de qué creo yo, Antonio, de qué depende de que la persona se te abra o no? De tu actitud. Sin duda. Tu actitud. Si tú entras, si tú conoces a la persona y tú entras con una cara amable, despacio, sin intimidar, sin comerte el espacio de la otra persona, siendo cercano, pero respetando también, ¿sabes? O sea, la actitud, yo pienso, es una de las cosas que hablamos en la formación, es en plan de, mira, yo siempre digo, actitud, en plan de el tener conocimientos, la observación, el saber mirar a la persona
y la actitud. La actitud es súper, súper importante. Por eso es súper importante trabajarte como cuidador, porque según la visión que tú tengas como cuidador, con esa actitud vas a ir. Mira, a mí me funcionaban mogollón de talleres en el centro, solamente porque era la que más ganas le echaba a todos los talleres. Seguro. ¿Sabes? Porque al final la actitud se contagia. Seguro. La actitud Pues mira, se contagia. una cosa te digo, no soy cuidador de personas de Alzheimer, tú sabes que sí que hemos tenido una persona de la que hemos tenido que cuidar, pero ha sido muy interesante todo lo que has dicho, he estado siguiéndolo con mucha atención y es muy agradable aprender porque nunca sabes dónde puede salir una Sí, es verdad. Sí, que a lo mejor no, ojalá no te toque a ti directamente, pero a lo mejor puede ser una de esas conocidos que le eche la mano a un cuidador que esté quemado y que tengas tú la habilidad para pasar tiempo con esa persona y decirle, fulanita, vete tú la tarde que ya me quedo yo aquí con él. Y tú ya vas a tener ahí esas pequeñas herramientas para... Pues me alegro, gracias. De nada. Pues nada, más cosas. Oye, sugerencias. A mí esto yo le he cogido el truquillo. ¿Sobre qué os gustaría? ¿Qué veis necesario? Laura, yo me encuentro un montonazo de problemas en la residencia con las fases terminales. Cuando ya están muy, muy deteriorados, a nivel de trabajar con ellos, nos resulta cada vez más difícil y por desgracia cada vez hay más población así porque van avanzando, pero no llegan a fallecer. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, intentamos hacer talleres sensoriales y cosas así, pero realmente intentas buscar bibliografía, intentas buscar ejemplos y tal, y es súper complicado. Entonces, ese mundo es muy desconocido todavía, yo creo. Teníamos, o sea, si sois profesionales, habéis oído hablar de las salas Snuthelen, que son las de estimulación sensorial. Mira, yo fui a un centro, yo estuve en uno de los másteres que hice, que hablaba sobre la atención centrada en la persona, fui a una residencia. Tenían una sala Snuthelen montada, súper chula, con un ordenador, un proyector, y al final era como una habitación donde habían puesto... El problema, esto ya es más de instituciones, ¿vale? Pero cuando trabajas con mucha gente, ¿no? Es como la estimulación sensorial tiene que ser más individualizada, por así decirlo. Y nuestro problema es que trabajamos con grupos grandes y necesitamos grupos más reducidos. Pues tenían una sala con 10 sofás y tenían puesto el proyector, tenían puesta música relajante, todo el tema del tacto, el trabajar mucho el tacto con ellos, ¿no? En plan de... Y mucho la estimulación auditiva, ¿sabes? En plan de, con un ordenador, al final con un ordenador, gracias a Dios, puedes hacer maravillas. Poner música, poner imágenes, proyectar colores simplemente, ¿sabes? Es verdad que todo el tema de las terceras fases vas más a lo sensorial. Los masajes, los olores son súper importantes. El bajarte a la gente, yo recuerdo bajarte gente a cocina solo para que oliera el horno, ¿sabes? En plan de porque estás haciendo el horno o para que toque la masa, ¿sabes? Simplemente cosas así, ¿no? En plan de ir todo como muy a lo sensorial. Y luego también yo añado, en plan... Ay, perdona. En plan, yo me formé en estimulación basal con Bárbara Roles, que es terapeuta ocupacional y enfermera, y la verdad es que es un enfoque también muy distinto en el sentido de que no se utiliza tanto material, que en modos residenciales está bastante bien, porque muchas veces los recursos son los que son, y también te da un ambiente de que se puede comunicar, facilita la comunicación entre esa persona que está ya en una fase avanzada de la demencia y el cuidador o familiar. Y entonces también es una parte bastante bonita. Mira. Pero sí, todo lo que has dicho es muy interesante. Sí, el tema de lo sensorial y no, lo que te decía, el tema del consejo es como muchas veces cuando trabajas en equipo, ¿no? En plan de implicar mucho a tu equipo. Yo recuerdo yo con mis auxiliares, o sea, es una maravilla, es como tú no llegas a todo, a lo mejor por ratios, tú eres una terapeuta que trabaja, tu ratio es de 60, los ratios es de 1 de 60. Sin embargo, o sea, es como si tú, es lo mismo que hablábamos de cuando eres cuidador, el formar, ¿no? Como cuando eres familiar, contarle a los demás tus trucos, pues tú también, en plan de, oye, mira, quiero intentar hablas con tu equipo de auxiliares, quiero intentar esta terapia y va a ser súper bueno porque vamos a trabajar esto y esto. Y al final, de un equipo de 9, como mínimo 5 se te unen. Y tú vas simplemente organizando actividades. Pues mira, tú te vas a poner con fulanita, con menganita, no sé qué, y al final te haces como una red de trabajo un poquito más grande, extrapolado a los cuidados familiares, es buscar ayuda en hermanos, primos,
amigos, conocidos, voluntarios, asociaciones, centros de día. No es como, al final siempre un poco el objetivo es buscar cómplices o aliados, por así decirlo. Pero sí, el trabajo como profesional es formar a tu equipo. Yo es que soy una friki de la formación, tanto de darla como de recibirla, porque ya os digo que es que hasta después de 12 años de estudio, ya os digo, hoy, mira, he aprendido que lo de las mentirijillas piadosas era el FIBI, este famoso, ¿sabes? Que al final es que estás en constante evolución y las auxiliares te pueden enseñar muchísimo. Igual que otros familiares te pueden enseñar trucos si estás abierto a aprender. Si tú estás abierto a aprender y a observar, a lo mejor viene tu hermano que le dice, o viene tu tío y le dice a tu abuela y dices, anda, y de esto no me acordaba yo, es verdad que le gustaba este cantante de música, Si es que somos, ¿sabes? O sea, es que la información está ahí rulando constantemente, solamente hay que estar pendiente y observando para cogerla. Dime, María, me encanta María, ¿eres? Es que, claro, toda la reunión de trabajo, levanto la mano. Claro, levantas la mano, sí. Perdona, Laura, lo siento, que es que se pone un poquillo así alterada. Sí, no te preocupes, te tienes que... Cuando no lo hago caso, y es que nos toca la hora del parchís. Mira qué bueno, pues nada, disfruta. De todas maneras, Charo, te mando la charla por si luego quieres ver este cachito que te falta, ¿vale? Bueno, vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Adiós, Charo. Adiós, Charo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Dime, María. Que hablabais antes de la negación, bueno, hablábamos de la negación y en el caso de mi abuelo sí que nos encontramos con negación más o menos ante todo, ante cualquier orden, aunque sea una orden muy sencilla, como cambiar los zapatos de la calle, aunque no salga a la calle, él se viste de calle, y cambiarlos por zapatillas y estar por casa, pues todo es no, y por qué y no, y ante el aseo es lo mismo, además en el caso del aseo se pone muy agresivo, pero sí que nos encontramos con un problema muy grande porque, bueno, en el fondo a lo mejor nos da igual que esté más rato con las zapatillas, con los zapatos de la calle, o bueno, que son cosas a lo mejor más banales, pero a la hora de tomarse la medicación muchas veces no quiere porque considera que no la necesita, porque piensa que ya se la ha tomado, porque incluso a veces piensa que le queremos dar algo como para envenenarle. Sí, como sí, delirios. Los delirios y las alucinaciones son frecuentes. O sea, no te creas, o sea, no es nada raro, ¿eh? Por eso, y entonces muchas veces tira la pastilla, yo a veces intento pues escondérsela dentro de un trocito de comida o algo así, porque digo, se la traga y se la traga. Pero la encuentra, la tira, o espera que te vayas y la tira. Entonces no sabemos muy bien, claro, pues eso, porque ya te digo que lo de los zapatos nos da un poco igual, con la ducha sí que tenemos un poco más de problema, pero con la medicación es importante. Tiene que tomar la medicación, claro. Yo una cosa, por ejemplo, o sea, puedes probar, has probado muchas cosas y está muy bien, ¿eh? O sea, y puedes seguir probando. Yo te digo cosas que a nosotros a mí me han funcionado. Hay veces que ya no es tanto ocultar la medicación, como que sea un secreto, sino como que darla sin importancia, por así decirlo. No sé si tu abuelo mastica bien o no mastica bien. ¿Tiene problemas de atragantamiento? No, él come bien. Pues sí, sentarte a su lado, relajada, sin nervio ninguno, con tranquilidad. Te coges tu puñadito de pastillas y sentarte y tranquilamente. Le vas diciendo, tienes que encontrar, es que la comunicación es súper importante. Le vas como diciendo, o sea, no engañarle de que le estás dando pero hablarle de una cosa que sepas. Seguramente que tu abuelo tiene una profesión o un hobby de algo que seguramente de lo que habla mogollón. Pues aprovechar para distraerle. A la hora de estar dándole la medicación, o sea, tu habilidad, tú tienes que hacer dos cosas. Por una parte, no perderte de estar observándole y tal, ¿no? En plan, le vas dando una pastilla, y por otra parte, le estás envolviendo con la conversación para que no se esté dando cuenta de que le estás dando la medicación. ¿Sabes? Que él automáticamente coge lo que tú le das, se lo ponga a la boca y beba para tragar, pero por otra parte, o sea, que su atención máxima no sea la medicación, sino que su atención máxima sea contestarte a lo que le estés preguntando o a lo que tú le estés contando, que te va a venir mejor si es un tema chulísimo. Mira, yo tenía una mujer que era súper resistente a la medicación, además, igual que tú, que si eso no era suyo, que ella no era diabética, que ella no tenía que tomar. Y yo sé que ella era de estas personas que durante la posguerra se fue a Francia. Le encantaba Francia. Francia para ella era como... Y yo siempre que le daba la medicación le hablaba de la Torre Eiffel. Jo, Lanita, qué bonito, ¿eh? Me estabas contando... Es que siempre que me cuentas los años que viviste en Francia, por eso la segunda clave, el conocer muy bien a la persona. Siempre que me cuentas cuando viviste en Francia, es que me encanta tal. Y entonces ella se emocionaba
Y te estoy hablando de una fase ya bastante avanzada, ¿eh? Pero ella se emocionaba y tal. O eso, o cantar. Con esta mujer funcionaba muy bien también cantar. Juanita, ¿cómo era esta canción? Que era, yo qué sé, tía, clavelitos, clavelitos, clavelitos. Y ella empezaba a tararear, entonces ella ya se metía en la música, tú le ibas dando las pastillas y se las tragaba. ¿Funcionaba todos los días, María? No, a lo mejor no. Pero seguramente que te vas a meter en una rutina ya no tanto de conflicto, porque seguramente que ahora mismo tu abuelo tiene la sensación de que la medicación es un conflicto, ¿sabes? Y entonces siempre está como un poco de uñas en ese sentido. Es simplemente como ir un poco quitándole tensión a la situación. No sé, prueba, María. Y si no te funciona, Vale. me escribes un correo y hablamos de otras, intentamos otros trucos. Vale, Pero, fenomenal, porque si no gracias. también puedes, o sea, otra de las cosas que se puede hacer es camuflar la medicación, porque tienes que preguntar al médico. Es que el tema de la medicación, que hablamos en el curso también de él, es muy importante, porque hay medicaciones que no se pueden machacar, porque si las trituras no tienen los mismos efectos. Entonces, si quisieras camuflar la medicación, tendrías que hablar primero con el médico. Todo lo de la medicación hay que hablarlo siempre antes con el médico, ¿vale? Vale. Es algo que, bueno, lo he dicho así por encima, pero ya te digo que es algo muy importante. Vale, gracias. Nada, a ti. Bueno, chicos y chicas, pues nada, ha sido un placer, me ha encantado hablar con vosotros. Igualmente. Y nada, espero que os haya sido de utilidad, que os haya servido, y ya os digo, os mando ahora mismo, o ahora o mañana, ¿no? Os mando la charla, como tengo todos vuestros correos, os mando la charla y os mando la información del curso, por si alguno estuviera interesado. Además, esta edición va a ser online, debido al coronavirus, que se nos ha encendido ahí la bombillita de hacer la edición online. Entonces, pues bueno, si alguno está interesado, agendamos una llamada y nos ponemos en contacto, ¿vale? Vale, fenomenal. Gracias, Laura. Pues nada, Gracias, muchísimas Laura. gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Adiós, guapa. Adiós. Gracias, chao. Adiós.